Modelando para usted. Una gorra negra, un short ridículo, camisa, corbata, chaleco, balde y palita. Es el uniforme ridículo de Pablo Durio para acompañarte en tus vacaciones permanentes. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan, una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era en MTV. Hacía un spot de Carefree y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde la limusine, en el ojo un vaso con gin. 45 minutos de las 10 de la mañana en la República Argentina. Esto es vacaciones permanentes. Me cuesta tanto llegar hasta las 12 del mediodía. Estás escuchando la programación de verano de la 104.7 de esto que es Radio Sucesos. Por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres en YouTube nos encontrás como Sucesos TV. Pueden suscribirse al canal de la radio apretando suscribirse, el botón negro al lado del logo. Y están obligados a seguirnos en Instagram como @Radio Sucesos OK. Se subió con las chicas a un Porsche, se pensaba que era un tipo VIP, masticando una papa chip, cuando empezó a hacer un strip. La pregunta es si podré hacer esto toda la canción. Si tengo más cosas para decir o no, porque ahora viene el estribillo, a ver. Y ahora Francisca Mattoni nos cuenta toda la historia del sable corvo del general San Martín. Francisca Mattoni, sí. Estoy esperando que termine el tema. Dime, no, sigamos, no bueno, esperes. Bueno, yo hago la gracia, vos seguís nomás. Bueno. No, la cuestión es... ¿Qué está pasando con el sable corvo? Bueno, hay toda una polémica al respecto, pero antes de avanzar en esa polémica voy a hablar de la efeméride del día de hoy. Ah, bien, perfecto. La batalla de Caseros. La batalla de Caseros, que es la batalla que se da entre Urquiza y Rosas. Juan Manuel de Rosas. Y que es la batalla que termina derrotando efectivamente a Juan Manuel de Rosas y que hace que se exilie del país a los Southamptons. Ay, por favor, en Juan Inglaterra. Manuel. No sé si sabías, de hecho, hoy en Entre Ríos es feriado. ¿En serio? Sí, por la batalla de Caseros. Wow. Gran feriado. Nosotros tenemos feriados por batallas, no. ¿O por cosas de ese estilo? No, porque creo que no sé si hay una conciliación tan grande alrededor de nuestros próceres. Ah, bien, listo. Perfecto. Como que, o sea, por ejemplo, Bustos llegó tarde, General Paz era un culiado. Bien, listo, no hay un consenso. No hay un consenso. Te olvidas de mi pregunta. Sí, pero... Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Por qué en YouTube hay una encuesta que dice quién se la bancaba más, Rosas o Urquiza? Está bien, me parece bien. Estamos sometiendo a voto popular una batalla histórica. Bueno, esta columna viene inspirada por mi amiga que me hice en Buenos Aires el año pasado, mi amiga Cata de la FURP, que es de Entre Ríos. Bien, le mandamos un beso a Cata de la FURP. Que es la CM de Rogelio Frigerio, del gobernador de Entre Ríos. Bueno, ok, sí. Que conexiones altas. Bueno, y ella están organizando todo un festejo porque parece que hoy Frigerio va a firmar como una especie de tratado con Nación para revalorizar el palacio donde vivía Urquiza. Ok. Que de hecho Urquiza gobernó mucho tiempo. Hay un palacio italiano gigante donde estaban los 23 hijos legítimos y no legítimos de Urquiza. Los reconoció a todos. Mis respetos entonces al señor Urquiza. O sea, 11 legítimos y
Y 12 que no. Y bueno, los reconoció todos y vivían todos en la misma casa. Y Ahora, hay que tener 23 hijos. es un montón. O sea, no sé cómo. O sea, tenés que estar. ¿Cuál es la estadística? Sí, es terrible. Okay. La situación es. O sea, es raro pensar cómo. Es complejo, ¿no? Sí. Pero bueno, el dato es que Urquiza era federal y Rosas era federal. Ok. O sea, eran del mismo partido en este momento crítico para la historia argentina, como diría nuestro querido amigo Mitre, donde básicamente habían llegado como una especie de paz, si se quiere, porque los federales gobernaban todo el territorio. Y el gobernador de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas, que estaba encargado como de conciliar a todo el mundo y llegar a sentarse a escribir una constitución de la nación en ese momento, era el encargado de lo que se llama las relaciones exteriores del país. O sea, era como un protopresidente, pero no existía la figura presidencial. Y bueno, Juan Manuel de Rosas está mucho tiempo en el gobierno de Buenos Aires, mucho tiempo a cargo de las relaciones exteriores, y cada tanto, esto lo contamos en nuestras columnas, él iba cada tanto a lo que sería como la legislatura porteña, y hacía como renunciamiento de sus facultades extraordinarias, y bueno, todos le decían, no renuncie, era como un acting. Tipo, bien, es un show off. Sí, iba y decía, bueno, yo renuncio, y le decían... Es como cuando yo subo acá arriba y le digo, Víctor, no quiero ser más director artístico de la radio. Claro. Hago todo un show. Y él le dice, no, exacto, no lo hagas. Hacemos como ese show y después pasa. Pero ¿qué va a pasar en 1851, el 1 de mayo de 1851? Urquiza va a recibir las renuncias. La renuncia de Rosas. Y va a decir, bueno, la acepto. Uy, no. Digamos que hay una discusión histórica entre la provincia de Buenos Aires y las provincias del litoral. ¿Por qué? Porque la cuestión de la aduana y el comercio exterior, digamos que las provincias del litoral tenían la posibilidad de hacer ingresar algunos productos por sus ríos. Claro. Pero ¿qué va a pasar? Buenos Aires quería esa potestad para ellos solos y Rosas va a poner varias como restricciones económicas referidas a la ley de aduanas. Una ley que básicamente protegía los productos nacionales de los productos extranjeros. Ok. Que eso, o sea, la pelea histórica de la importación y la no importación. Sí, yo quiero, la gente enojada en Buenos Aires diciendo, ¿por qué tengo que comprar el suéter de llama que traen de Salta Claro. si yo quiero comprar el tapado que hacen los ingleses más barato? Bueno, básicamente. La pelea de siempre. La pelea de siempre. Cuestión que eso a Rosa le va a traer muchos problemas. Las damas antiguas querían comprar por Temu. Claro. Y Rosa dijo, Querían de ninguna Shane, manera. Claro. Querían Shane. Listo. Y Rosa dijo, acá nadie va a comprar Shane. Acá no va a haber Starbucks. Listo, Juan Manuel, olvídate. Bueno, eso le va a traer muchos problemas. No solamente los problemas externos que todos conocemos, a los que vamos a volver, como los bloqueos de parte de Inglaterra y Francia, Claro. que básicamente pusieron barquitos en el Río de la Plata y dijeron, estaremos acá bloqueando todo el comercio. Eso es buenísimo. Hasta que ustedes nos compren. Bien. Y bueno, la famosa batalla obligada, donde la batalla se pierde, pero cuando bajan los ingleses con los productos, la gente no los compra y dice, no pienso comprar este tapado. ¡Ay, qué época! Cuando éramos orgullosos. Claro, eso por un lado le trae bastantes conflictos a nivel política exterior, porque, ¿qué pasa? Cuando sale gente como Mitre diciendo, Rosas es un tirano, y va a Inglaterra y lo dice, los ingleses les chupa un huevo que Rosas sea un tirano, pero les importa que no le dejen comerciar. Claro. Entonces empieza como esta perórata de Rosas es un tirano, asesina gente, que bueno, asesinó un par de personas, bueno. pero porque bueno, había que controlar la situación en el régimen. Ahí tenemos la figura de Encarnación Ezcurra, que se encargó de... Cierto, nos contaste en Contra la Gravedad que era la mujer la que estaba encargada de toda la rosca interna, que mandaba cartas sin parar, señalaba gente. De la mazorca. Manejaba la policía paralela. Sí. Bueno, entonces... ¿Quién pudiera? Empieza a circular esta cuestión, pero a Urquiza no le molestaba tanto que Rosas estuviera matando unitarios por toda la provincia de Buenos Aires. A Urquiza lo que le molesta es que el problema con los bloqueos y el problema con la ley de aduana empieza a afectar a la provincia de Entre Ríos. Claro, ok. Que era donde él era el gobernador federal. O sea, no le molestan las muertes, le molesta que no le lleguen productos por el río. Sí, de la misma manera que los ingleses y los franceses no le molestaban las muertes, le molestaba que no le compraran los sacos. Sí, o sea,
nadie le importaba que Rosa matara gente. Bueno, no digas. O sea, el único que se quejó de eso fue Mitre. Puedes no decir así. Pero bueno, cuestión que estoy demasiado Ay, Dios. rosista hoy. Hoy has venido con la divisa punzo. Tengo mis momentos igual porque lo que nos pasa a la gente de las provincias es que hay como un odio un poco a Rosas porque uno piensa la soberanía nacional. No, era la soberanía de Buenos Aires. Claro, de la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿a Córdoba qué le importa que unos barcos de Inglaterra se Igual bajen? yo en YouTube voté por Rosa, ¿hice mal? No, está bien. Ah, bueno. Pero lo que digo es como que hay momentos y momentos. Ok. Hoy estamos rosistas. Listo. Y se la bancan. Pero bueno, la cuestión es que... Va ganando Rosas con un 61%. y es que tiende a eso. Es que yo creo que le tenemos simpatía a Rosas. Nos cae mal en su condición de bonaerense, full bonaerense, pero hay algo en la figura de Rosas que igual nos cae bien. Tiene ojos claros, creo que es eso. Sí, no lo quería decir yo, pero la verdad es que luce bien en la foto. ¿Qué querés que te diga? Creo que la reivindicación a Rosas es porque el argentino no puede enojarse con alguien con ojos claros. Nos pasa un poco eso. Nos pasa. Pero bueno, la cuestión es que Urquiza se empieza a, si se quiere decir de cierta manera prolija, a hinchar las pelotas con la figura de Juan Manuel Rosas, Sí. porque él le decía, bueno, hermano, vos sos el encargado de las relaciones internacionales, te estamos bancando acá todos los gobernadores federales, tenés que armar una constitución para organizar este país donde podamos sentarnos a discutir. Y Rosas decía, no es tiempo, la constitución no es tiempo. Y Urquiza cuando el 1 de mayo de 1851 llega la renuncia, renuncio a las relaciones exteriores, a hacerme cargo de las relaciones exteriores, Urquiza dice, sí, dale, renuncia. No. Y hace la famosa proclama de Urquiza donde él cambia la frase. Viste, la frase de la época de Rosas era viva la Confederación, mueran los salvajes unitarios. Sí. Y la frase la cambia y dice viva la Santa Confederación, mueran los enemigos de la Organización Nacional. Ah, como queriendo advertir, ahora también entran algunos federales en la bolsa. Claro. Siendo los federales de Buenos rosistas. Aires. Los federales de Buenos Aires, los rosistas. Y entonces Urquiza hace algo por lo que se lo conoce también como el mayor traidor de la historia argentina en términos de federales unitarios. Tampoco digas así. Que básicamente organiza lo que se llama el Ejército Grande. El Ejército Grande estaba compuesto por las provincias de Corrientes, de Misiones, Santa Fe y Entre Ríos. Bien, ok, bueno. Bueno, Misiones no, pero el sector ese que teníamos después, que Rey Paraguay vamos a tener más, pero como la partecita que teníamos en ese No te momento. sientas orgullosa de la guerra del Paraguay. No me voy a sentir orgullosa de la- Bueno, cuestión que el Urquiza va a organizar con esas provincias del ejército, pero va a hacer algo más polémico, que es que A va ver. a incluir en el Ejército Grande a Uruguay y a Brasil. Ok, ok. O sea, básicamente les va a permitir el ingreso al territorio nacional. A esos ejércitos y va a dirigirse a Buenos Aires. Todo esto para avanzar sobre Rosas a como diera lugar. Sí. Ok. Se acabó lo que se daba, era, digamos, matar o morir. Ujú. Y el 3 de febrero de 1852 llegan a Caseros, que es dentro de provincia de Buenos Aires, creo que es ciudad ya me parece, con el ejército que tenía artillería mucho más moderna, porque Brasil, obviamente, Brasil. Claro. La gente era más o menos la misma, creo que eran 25.000 versus 20.000 los de Rosas, o sea, como que muy poca la ¿Por diferencia. qué siempre hay tanta gente en provincia de Buenos Aires? O sea, ¿qué es lo que pasa en el país? Bueno, sí. Hay tanta tienden. gente en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, se pasan por las armas, no dura mucho la batalla, es lo que dura este programa. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. No digas, siento que es raro que digas es lo que dura este programa. Claro, o sea, uno piensa una batalla, están a los tiros, 20.000 personas cagándose Claro. a tiro, 40.000 personas cagándose a tiro. Y sin embargo 3 horitas y a casa. Sí. Bien. Y a las 12 del mediodía más o menos, Rosa se va a lo que es la actual Plaza Italia en Ciudad de Buenos Aires y escribe su renuncia sobre sus rodillas. Ay, no, qué imagen triste. Se va a la embajada de Inglaterra, a todo esto él, enojado con los ingleses, pero se va a la embajada de Inglaterra, Claro. pide el salvoconducto y se retira a Southampton en Inglaterra. Y bueno, y Urquiza queda acá haciéndose cargo de lo que sería el país. El país. Sí. Pero bueno, unos meses más tarde va a tener un problema, que es que Buenos Aires va a decir nosotros nos gobernamos solos, entonces él va a tener que irse a gobernar, va a tener que poner la capital en Entre Ríos, ahí en su palacio en Paraná. Y bueno, Y ahí se empieza a pudrir la cosa sí, de se vuelta. empieza a pudrir la cosa de vuelta. Por ejemplo, Mitre y Sarmiento van a estar en el Ejército Grande. De hecho, Mitre es un militar dentro del Ejército Grande. Sarmiento, como era medio inútil para pelear, Ujú. medio que escribía las proclamas. Bueno, bien. Las proclamas eran como, el ejército tenía un encargo de proclamas que escribía como
estamos asentados en tal lado, estamos llegando. O sea, como que les avisaban a los otros. Era como... no es que llevaba un diario íntimo. No. Es como... Son como mandaba amenazas. Notificaciones amenazantes a la otra contraparte del ejército. Tanto Sarmiento como Mitre van a quedar del lado de Buenos Aires de la discusión Urquiza-Buenos Aires. Sí. ¿Por qué? Quienes aparecen y empiezan a querer tener poder dentro de Buenos Aires, los unitarios que volvieron, que de hecho la mayoría de los unitarios exiliados estaban en el Ejército Grande. Claro. Pero Urquiza sostiene la federación y de hecho empieza a tener algunos manejos a lo federal de matar un par de personas que le caían mal, y eso a los unitarios, viste, como que dicen... ¡Qué incivilizado! Sí, hay algo de horrorizarse por lo que pasaba en todo el país, ¿no? Claro. Es como, bueno, o sea, vos confiaste en un gobernador federal para que fuera a ganarle batalla a otro federal que vos decías que era un tirano, dictador, etcétera, etcétera. Que el tipo va a actuar como federal porque es lo que es, claro. O sea, ¿qué querés que haga? Bueno, cuestión que Mitre y Sarmiento van a quedar de este lado. Por ejemplo, otra figura importante en la historia de la Argentina, Alberdi, va a quedar del lado de Urquiza. De hecho, va a escribir las bases de Alberdi, que van a ser las bases de la Constitución argentina, que es lo que Urquiza va a hacer. Pero antes de pasar a la cuestión del sable corvo, que tiene que ver con el exilio de Rosas y específicamente con la polémica de la historia argentina, el que escribe la historia argentina es Mitre. Sí. Ya lo habíamos dicho esto. Tenemos a... él elige, bueno, voy a escribir la historia, pero toda esta parte, desde los 20 hasta los 50... de la guerra unitarios federales, a mí no me gusta mucho. La va a querer borrar del mapa. No sé si borrar, pero la escribe como con tendencia. Bueno, era todo crisis y de repente, bueno, vino Urquiza, consiguió la Constitución, pero tampoco nos caía también Urquiza. Okay. De hecho, los reorganizadores de la nación vamos a ser nosotros en los 80. O sea, como que dice, bueno, somos nosotros. Y como no le cae bien Urquiza, que de hecho es, si uno quiere ponerlo en tecnísimos, el primer presidente electo por el Congreso Nacional y el primer presidente de la Nación Argentina como tal, después de la Constitución del 53, dice, pero Urquiza a mí no me sirve porque es federal. Entonces dice, el primer presidente de la historia argentina va a ser Rivadavia. Ok. Que es uno que fue gobernador, o sea, O sea, como Mitre gana la historia, digamos, y la escribe él, escribe como él quiere, con la tendencia que a él le gusta. Exactamente. Bien, listo. Pero ¿qué va a pasar? Mitre va a elegir a dos personajes para hacer como la historia de la Argentina, que son Belgrano, que como dijimos, le cerraba por todos lados en su momento, porque se muere en el 20, entonces no tenía como participación después. En Unitarios Federales no hizo nada porque estaba muerto. Porque estaba muerto, había hecho la bandera, teníamos todo el simbolismo, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, San Martín, libertador de los Andes, palabras mayores, pero San Martín seguía vivo en el 50. O sea, muere en el 50. Y asumo que Mitre no le pide permiso a San Martín para contarle la cosa como él quiere. No, San Martín ya había fallecido, digamos, cuando Mitre escribe su historia. Pero a Mitre ignora un hecho que es clave en la historia de San Martín, que es que San Martín, ante los bloqueos y la defensa de la soberanía nacional referida a Inglaterra y Francia, queriendo ingresar con productos extranjeros al puerto de Buenos Aires, cagándose en las leyes económicas, le va a decir, este tipo es un buen tipo, Rosas. San Martín, desde ¿dónde estaba? En Francia, él estaba. Sí. Va a decir, este es un personaje que a mí me cae bien. Y Mitre cuando lo escribe omite que a San Martín le caía bien Rosa, porque Sí. no le convenía, digamos. Pero hay algo más pesado que Mitre no va a poder omitir, que es que San Martín en su testamento le dona su sable, o sea, le hereda su sable corvo ¡Ay, a no! nada más ni nada menos que Juan Manuel de Rosas. Dios me libre. De hecho, Pero ¿por qué no rompemos el testamento? ¿Por qué no quemamos los papeles? de hecho, hay que recordar además que San Martín, con quien se odiaba por sobre todas las cosas, con los liberales de su Sí. época, con los viejos unitarios, Sí. eran los peores enemigos de San Martín, porque recordemos que San Martín lo dejan en banda económicamente. Claro, le dicen vuelve a Buenos Aires, Sí. y dijo, no voy a volver a Buenos Aires. Claro, y le dicen, no te vamos a dar más plata. Si seguís yéndote a liberar países. Otros lugares que no nos claro, importan. que no nos importan, no te vamos a mandar más plata. Y San Martín dice, bueno, se acabó lo que Voy sea. igual. Sí, él siguió y hubo un momento donde fue y le dijo a Bolívar, a mí no me banca nadie, hacete cargo vos. Claro. Y se va enojado con todos ellos, que son los herederos de Mitre. Entonces, ahí Mitre tiene un problema porque en la historia San Martín va a tender a bancar un poco más A los federales, claro. por toda esta cuestión de la defensa de la soberanía nacional y porque los unitarios eran medio que unos vendeculo. Bueno, así era. Esto dice San Martín dice San textual, Martín. ¿no? Vendeculo. Sí, se vendían al mejor postor. Esta es la expresión que se usa en la academia, ¿no? Sí, esto se le cae. Pero bueno, San Martín va a escribir en 1844 en su testamento. Perdón, nunca había escuchado la expresión vende culo. Es que
como que venden el orto. No, todavía. No lo expliques, ya está. Ya entendí. Van a las cortes inglesas y dicen... Bien, y entregan el país, usted listo, bueno. Tenga todo, le vamos a entregar lo Claro, que quiera. está bien. Qué sé yo. O sea, No, buena funciona. expresión, bien. Bueno, cuestión que San Martín en 1844 va a escribir en su testamento, a partir de los bloqueos, la batalla obligado, que le va a parecer un evento fascinante, va a escribir: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que aquel general ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tentaban humillarla. Ay, general, por favor. O sea, él dijo, ingleses y franceses que vienen a hacerse los picantes en mi país, Claro. que está bien defendido por Juan Manuel de Rosas. Dios me libre. Y le hereda, de hecho, cuando es su muerte, se lee el testamento y le llega en Argentina a El Rosas sable corvo. el sable corvo en Bien. el año 1850. Ese hecho, para Mitre, es como... Una tragedia para la historia que él quería contar. él quería contar su historia. Entonces él medio que lo omite. Dice, bueno, ¿qué? Todo el mundo comete errores. No, lo que pasa es que San Martín se fijó solo en la política exterior de Rosas. Ok, bueno. No se fijó en que él mataba gente, Ay, no. que era un tirano, que se opuso a la Organización Nacional, hecho que a nadie le importaba. Lo único que le importaba a la gente en ese momento Era el puerto. era el comercio. O sea, la contradicción se da por sí misma. Pero bueno, cuestión que Rosa se va a exiliar en Southampton, se va a llevar su sable corvo a Inglaterra. su finca de Inglaterra, donde se dice que él trabajó la tierra con sus propias manos. Y también donde se dice que Urquiza le mandaba una especie de subsidio, tipo como para que se mantenga allá. O sea, porque Urquiza, bueno, te vas de acá, pero bueno, le dio un poco de perita en un momento. Bueno, esa cosa de antes de los enemigos, que se criaban los hijos, o sea, que le daban plata a las Sí. mujeres, había como una especie de respeto post-mortem. Sí, sí. Pero bueno, tenemos los fallecimientos. Urquiza va a morir primero. Va a morir en el año 1870, asesinado por otros federales que se pensaban más federales que él, porque bueno, él, digamos que... Ay, no, ahora es en cuenta de Urquiza la cosa. Sí, pero bueno, le pegan un tiro en el cachete. Sí. Y en este palacio que está en Entre Ríos está todavía la marca de... Él se toca la cara y pone la mano en la pared y está como la mano en la pared con la sangre. Wow, ¿en serio? Sí, de hecho sí. Y lo acuchillan después en su habitación. Bueno, che, también qué saña. Sí. Después, bueno, fallece Urquiza. Rosa va a morir 7 años después en Southampton. Y cuando muere Rosa, el sable queda en manos de su hija, Manuelita, que todos la conocemos Sí. por esa regia imagen que tiene el vestido rojo, qué sé yo. Y resulta que va a aparecer en el año 1897. Con esto, bueno, Mitre ya venía escribiendo la historia, bueno, toda la cuestión de la construcción de la identidad nacional argentina, bla, 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 bla. Y aparece un historiador que se va a hacer cargo de una nueva institución que va a ser el Museo Histórico Nacional. Bien. El Museo Histórico Nacional es el primer director, se llama Adolfo Carranza, un historiador, y él va a empezar a hacer una especie de tratativa vía carta con... Para recuperar objetos. Sí, para recuperar precisamente el sable corvo de San Martín, Bien. con Manuelita, la hija de Rosas. ¿Qué pasa? Vos sos Manuelita, estás exiliada en Inglaterra, toda la Argentina dice que tu padre es un tirano traidor, que No le voy a deberían dar el sable. borrarlo de la historia argentina, que mató gente. Claro. O sea, digamos que ahí vos decís, bueno, o sea, ¿qué, Claro. les voy a dar el sable a...? La verdad que yo no me sentiría a gusto donando mi sable corvo a gente que odia a mi papá. Claro, exactamente. Pero Manuelita, en una de las cartas, cuando ya accede, que en realidad me da la sensación, viste, que las mujeres tienden a decir que las decisiones son de los maridos. Ok. Y que en realidad, o sea, dice, bueno, estuve charlando con mi marido, que él está de acuerdo con él. Pero lo había decidido ella. decís Claro, vos. obvio, Bien. sí, era la hija de Encarnación de Escurra, no olvidar. Claro. Y entonces ella accede a donar el sable, no donar, hacer un préstamo de parte de la familia Rosas a la nación argentina para que el sable corvo esté en el Museo Histórico Nacional. Cuando decimos un préstamo, decimos yo en cualquier momento me lo llevo o te lo presto hasta tal año. Es que ese es el tema de la discusión actual. Pero ya vamos a ir a eso. Ok. Ella en la carta dice:
al dar este paso me asiste la convicción de que cumplo con un deber patriótico, pues el sable que perteneció al ilustre capitán de los Andes y que mi padre conservó con tanta veneración, Sí, bueno. debe descansar en el suelo argentino, bajo la custodia del gobierno nacional, para ser expuesto a contemplación pública para toda la sociedad civil en el Museo Histórico Nacional. Bien, hasta ahí bien. Clarísima la situación, Museo Histórico del Sable va a quedar expuesto Para que la gente lo vea. para que la gente lo vea. Sí. Y ella deja muy en claro para que lo vea toda la ciudadanía. O sea, sí, y además lo importante es que el Museo Histórico Nacional era una institución civil, que es decir, que no es una institución militar donde entraban, bueno, todas las tramoyas entre los generales, qué sé yo. Se supone que estaba ajeno de la rosca. Sí. Bueno, va a llegar el sable, van a hacer como un acto de recibimiento. En ese momento como estábamos en esta de restituir la historia, ahí se crea también el Regimiento de Granaderos a Caballo como regimiento histórico que reivindica San Martín. Y el sable va a quedar, de hecho, en el museo para que lo vea todo el mundo, digamos, un espacio abierto a la ciudadanía argentina. El sable va a pasar, va a tener una serie de robos en los años 60. ¿Se van a afanar el sable de San Martín? Sí. Montoneros. Ah, ok. O sea, ese es como la línea, digamos. Bien. Bueno, momentos donde, el sable, la vuelta de Perón, bueno, toda una cosa mística. Viste, también se roban los cadáveres. O sea, había como esa era la onda. Entonces, cuando lo recuperan finalmente el sable, en la dictadura de Onganía, van a decidir dejarlo guardado en el regimiento de Granaderos a Caballo, como en un cofre donde nadie lo podía tocar. Bien, ya no queda a vista de la gente. No. En el año 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a decir, hay una donación hecha por Juan Manuel de Rosas, a todo esto, familia Rosas. La familia Rosas no dijo nunca, devuélveme mi sable. Claro, digamos que no hubo críticas a esos años donde el sable estuvo guardado. Los Rosas mantuvieron silencio. Sí, mantuvieron silencio. No lo sé, igual puede ser que en 2015, cuando se empieza las tratativas para que el sable vuelva al Museo Histórico Nacional, haya habido algún pedido de parte de alguien de la familia, porque ellos pueden decir, si el sable no está donde dijo Manuelita que tenía que estar, me lo tienen que devolver. Claro. Porque las condiciones eran esas. Y entonces se hacen las tratativas. En 2015 el sable vuelve al Museo Histórico, donde está custodiado por granaderos. Y está ahí el sable, que es como es corvo, está defundado, qué sé yo. Cuestión que cada vez que el sable se pedía para algún acto oficial o lo que sea, lo que ya decían los historiadores que trabajaban en el museo es: usen una réplica. Claro, dejen de joder con el sable de verdad. Sí, porque ya es un montón. Se va a romper. Claro, dejemos de toquetear las cosas. Claro. Además, un sable viejo. Ya San Martín lo tenía y ya era viejo el sable. O sea, imagínate los años que tiene ese sable. Cuestión que, además, otro hecho importante, más allá de la polémica dónde queda el sable o no, es que en el museo reivindica también no solamente la posesión del sable por San Martín, sino que reivindica la donación que él hace a Rosas, que no es menor, digamos, en la historia argentina. San Martín termina visibilizando a una persona que quisieron borrar, tanto Mitre como todos los que lo siguieron en la historia liberal, que más allá de que uno puede decir, tener sus críticas al respecto, no hacer la Constitución, matar gente, todo lo que ya sabemos, sí. Es una persona importantísima para la construcción de la historia nacional en muchas cuestiones particulares, porque el tipo gobernó la provincia de Buenos Aires y hizo cargo de las relaciones exteriores del país como por 30 años casi. Pero cuestión que se lleva el sable al museo. ¿Y qué pasa? El año pasado echaron al director del museo, Gabriel Di Meglio. Se dice ahora que es porque el presidente de la Nación pidió el sable para un acto de la independencia. Y este buen hombre no se lo quiso dar. Y este hombre le dijo no. Bien. Tipo, así como los colectiveros. Como los colectiveros están en dijo, la verdad, que no me parece. Bien. Y entonces lo echan. Lo echaron del museo. Ese parece ser el motivo. Ahora se descubre, viste, que como que se van descubriendo. Sí, que pasa el tiempo y vamos sabiendo cosas. Y cuestión que la semana pasada el sable... Esta es la polémica actual del sable. Esta es la polémica actual del sable. El sable se pasó a Granaderos a Caballo. O sea, se hizo un traslado. Ya no está más para que lo vea la gente. Volvió a Granaderos. No, creo que sigue estando todavía en el museo por unos días. Por eso está toda la gente desesperada yendo. Tipo, yendo a ver el sable porque ya no lo va a volver nunca más. Pero...
Pero la idea es que se retorne a Granaderos a Caballo y nadie entiende bien por qué, o sea, nadie entiende bien como el por qué se toma esa decisión. ¿Para qué movemos el sable del lugar? ¿Para qué movemos el sable? Bueno, se dice que es como una polémica interna, tipo, antes era San Martín versus Rosas, ahora es... digamos, Milei y Cristina, entonces como Cristina devolvió el sable al museo, Milei se lo tiene que quitar. Okay, bien. Lo cual es ilógico porque tanto el museo como Granaderos de Caballo son instituciones estatales las dos, digamos. Están por fuera de cualquier disputa política. Claro, o sea, si vos lo movés de un lado al otro es como, o sea, lo terrible sería robárselo, quedárselo en tu casa o alguna cosa así. Pero bueno, el rumor es que el presidente se quiere disfrazar de granadero. Este es el rumor, ok. Sí. Que fuera de juego para mí es interesante cómo los sueños, cuando uno no cumple sueños cuando es niño, cuando es presidente dice... Bien. Lo hizo el Carlos también en su momento, tipo, él quería jugar a la selección de fútbol. Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso. La yo Ferrari. lo haría, o sea, yo lo haría también. No digas, yo lo haría. Uno es presidente y dice, Hago bueno, lo que quiero. No, ¿qué me faltó? O sea, ¿qué es lo que yo quería hacer en mi vida? O sea, un sueño loco y de repente, me quiero tirar de un avión de no sé, bueno. Lo haré porque soy presidente, ok. Bueno, entonces ahora se disfraza de granadero, parece que el sábado hay un acto y quiere usar el sable original. Bien, del General San Martín. Del General San Martín. Entonces, bueno, por eso se va a trasladar a Granaderos, porque parece que los historiadores en el museo no se lo dejarían usar. Claro. Y él, el presidente, dijo... Hago lo que quiero. Está bien. Pero bueno, están todos los historiadores con el grito en el cielo porque dicen el sable debería estar en el museo. La discusión es reivindicación San Martín Rosas. La voluntad de Rosas fue que la voluntad de San Martín es que el sable lo tuviera Rosas. Y la voluntad de los Rosas es que esté expuesto en el museo. Claro, y el museo además es un espacio abierto a todo el mundo, que todo el mundo puede verlo, que todo el mundo puede ver los objetos y que además, no es menor, que es un lugar apto para conservar ciertos materiales de la historia que están viejos y que si vos los pones en un cajón y los guardas se destruyen. O sea, obvio. Pero bueno, esa es la polémica que hay en este momento. Me parecía interesante traerlo a colación en la batalla de Caseros porque Urquiza, a pesar de haber derrotado a Rosas, también es mancillado por esta historia oficial porque no lo reconocen como el primer presidente, no lo reconocen como el escritor o el garante de la Constitución ni siquiera. Como que se lo levanta a Alberdi porque también les caía mejor a Alberdi y después para la historia oficial, a pesar de que Mitre se carteó a puteadas con Alberdi. Pero bueno, sabemos que Mitre escribió la historia, se sentó y dijo, esto es lo que pasó. Yo también lo haría y pondría, o sea, elegiría a mi enemigo. Que vos haces toda una columna de historia para justificar tu posterior tiranía. Claro, llegado el caso de que seas una autoridad máxima de la nación. Es que Mitre es el primer historiador argentino, digamos, de algún lado venimos. Tiene como tu corazón ganado. Sí, además, o sea, si vos te pones a pensar cómo el tipo escribió algo y todo el mundo se lo cree. Claro. O sea, es fabuloso. Hay algo ahí de admiración de historiadores. Señores. Pero bueno, nada, eso. Tenemos San Martín, Rosas, Urquiza, todos personajes utilizados por Mitre. Pero bueno, ellos hicieron su vida y es medio difícil cuando las acciones pesan más que la palabra. Dios mío, señores, Francisca Materi con nosotros la encuentran como @FranMatoni con doble T en todas sus redes. Y subiste ayer o antes de ayer el video a TikTok y a Instagram sobre el sabre corvo. El domingo. El domingo. Ahí chusmean todas las cositas de la Fran, @FranMatoni con doble T. Nosotros nos vamos a la tanda y volvemos. Última tanda, si yo no digo mal. Y volvemos con el último bloque, la última media hora del programa del día de hoy.